amigos, ¿qué tal? Con ustedes Enrique Villanueva. Seguimos en su página Hipnosis y Salud haciendo divulgación de un curso de milagros. El día de hoy nos toca hablar acerca de un tema interesante que algunos de ustedes han estado pidiendo y creo que ha llegado el momento de hablar de esto. No espero caerle bien a todo el mundo en relación a este tópico, sin embargo creo que es importante cubrirlo. Es un tema que se discute mucho en los círculos de nueva era y digo que se ha convertido para muchos en la fortaleza del ego. El ego de algún modo se apoya en esta idea muchas veces para ensalzarse, exaltarse y llenarse de grandiosidad. ¿De qué tema estoy hablando el día de hoy? La reencarnación. Quiero plantear las ideas que el curso de milagros expresa en relación a este tema y vamos a ir entonces revisando párrafos y explicando de qué se trata ahora. Dice, ¿existe la reencarnación? Vamos a desarrollar esto en base al manual para el maestro, ¿ok? Dice, en última instancia, la reencarnación es imposible. El pasado no existe ni el futuro tampoco, y la idea de nacer en un cuerpo, ya sea una o muchas veces, no tiene sentido. La reencarnación, por lo tanto, no puede ser verdad desde ningún punto de vista. Detengámonos ahí. Nos está diciendo que la idea de nacer en un cuerpo, ya sea una o muchas veces, no tiene sentido. Desde la perspectiva de un curso de milagros, esta experiencia física no es real, es una suerte de sueño. Por lo tanto, la recurrencia del sueño sigue sin ser real. Por lo mismo, la reencarnación, en los términos en que nosotros la planteamos, no puede tener consistencia ni ser real tampoco. Veamos esta situación. ¿Qué es lo que realmente se transmite de una vida a otra, si es que existe algo como la reencarnación? Es una pregunta válida. La mayoría piensa, ok, este es Josefina, este es Mario, este es Enrique, y el cuerpo de Enrique muere, o el cuerpo de Josefina muere y llega a ocupar otro vehículo físico. Estamos asumiendo que es Josefina entonces la que hizo el salto de una posición a otra. Estamos asumiendo que es Mario o Enrique el que ahora, despojado de un cuerpo, llega a tomar otro, y sin embargo, no necesariamente es así. Enrique, en realidad, no es el ser auténtico. Enrique es la identidad con este vehículo físico, con esta experiencia, con este tiempo de vida. Entonces, Enrique no puede subsistir después de esto que llamamos vida, entre comillas, el sueño que señala un curso de milagros. El sueño entonces estaba definido por la presencia de Enrique interactuando con los elementos simbólicos de este sueño, pero más allá del sueño, Enrique no tiene razón de ser. Pongámoslo en otros términos. Se transmite una señal de televisión desde otro país. Esa señal es recibida por las repetidoras en diferentes naciones. Ok, ustedes no ven, por ejemplo, que están volando los actores por los aires en medio de las señales de radio, televisión para llegar hasta la estación repetidora y transmitirla a los televisores en las casas. Ustedes no ven llegar a sus televisores los objetos que aparecen en sus pantallas de televisión. Lo que estamos recibiendo son simplemente ondas, frecuencias de onda, que son en realidad perturbaciones en el espacio-tiempo. Es todo lo que son. Es como cuando ustedes golpean la superficie del agua y genera ondas. Esa perturbación es la transmisión de información de lo que impactó en el agua. Entonces, igual lo que recibimos en nuestros receptores de televisión o radio son solamente perturbaciones en el éter, pónganle. Y si planteamos la idea de que hay algo transmitiéndose de un cuerpo a otro, sería una suerte de onda. Sería información solamente, pero pretender que esa información sigue siendo compacta, sigue estando definida por la personalidad del individuo que ocupó ese espacio-tiempo, en realidad eso debe ser un error. Ciertamente hay muchas personas que tienen memorias de experiencias previas, no lo dudo, yo mismo he tenido memorias, entre comillas. ¿Y por qué lo digo entre comillas? Porque soy hipnoterapeuta. He trabajado con regresiones, sé hasta dónde te puede conducir la inducción hipnótica y lo que pudieras estar captando. Vamos a decir que en el estado de trance puede ser que hayamos levantado una suerte de antena y estemos captando información que se encuentra de acceso a toda la conciencia colectiva.
Entonces quizás no es que yo estoy recordando una vida pasada, sino que simplemente estoy accediendo a una especie de registro colectivo de información. ¿Qué tal si lo que en realidad estoy recordando ni siquiera es eso? ¿Qué tal si son memorias en mi sangre? La memoria de mis ancestros. La información genética es una especie de cinta magnetofónica grabando lo que vino ocurriendo desde generaciones previas. Entonces, ¿será posible que sea una vida pasada o será simplemente que mi cuerpo está reproduciendo la música que fue tocada hace cientos o miles de años atrás? El año 2005 tuve una experiencia extraña. Estaba manteniendo una estricta dieta de líquidos solamente. Había dejado de alimentarme con sólidos por mucho tiempo y empecé a experimentar un dolor en la cadera. Junto con ese dolor llegaron imágenes y memorias de una experiencia de vida donde este monje, un ermitaño, se habría recluido en una región de Suiza en el siglo XIV. Lo llamaban el hermano Klaus y aparentemente él había entrado en esa eremita luego de haber pasado por una situación un poco extraña donde un rayo le cae en la cadera y lo deja cojo. Aparentemente mi experiencia de ese momento estaba vinculada con la experiencia de este monje. Hubieron una serie de detalles que recibí acerca de la familia de este monje, la esposa y los hijos que había tenido, su hijo mayor Hans. Toda esta historia estaba ahí como un paquete de información y yo puedo asumir, increíble, cómo puedo tener tantos datos acerca de esta persona. Luego me tocó verificar que el personaje existía realmente y que era hasta un personaje histórico en Suiza, y de allí a creer que yo soy esa persona, creo que hay una distancia. Puesto que he trabajado con la mente subconsciente, me doy cuenta de que quizás no se trata de eso, podría ser algo más, podría ser una perturbación en el espacio-tiempo. Simplemente generé cierto tipo de información que por afinidad atrajo información similar. Yo estaba haciendo una especie de trabajo muy de interiorizarme, quizás similar al trabajo de un eremita de esos años, y de pronto me sintonicé con la experiencia de este personaje. No creo haber sido ese personaje, pero sí creo que al ego le encantaría pensar que fue un eremita del siglo XIV y que hay evidencia de esto. El ego es la parte oscurecida de nuestra mente, que le encanta llenarse de ínfulas en relación a una suerte de realeza que quiere demostrar para diferenciarse del resto. Ponerse en el plan de yo estoy acá y tú estás acá, y hay diferencias entre nosotros. El ego siempre es el sentido de separación, entonces aún va a usar un concepto como el de la reencarnación para mantener la idea de separación. Ustedes sorprenderían de saber la cantidad de personas que he conocido que me han asegurado ser Moisés, Nefertiti, Napoleón, Carlomagno, Amenofis IV, Magdalena, María Magdalena. He conocido por lo menos 3 María Magdalenas, 4 Akenatones, 2 Moiséses. ¿De qué estamos hablando aquí? Quizás nos estamos sintonizando energéticamente con la experiencia de estos seres, pero eso no significa que hayamos sido ellos. Me late más que se trata de un levantar antena, de captar frecuencias de onda que están vibrando allí, y que no necesariamente es el caso de que estemos haciendo este proceso de reencarnar, porque en todo caso lo que reencarna no es esta personalidad que fue, es algo más. Pero sigamos con la lectura. Dice aquí, la reencarnación por lo tanto no puede ser verdad desde ningún punto de vista. Nuestra única pregunta debería ser, ¿es un concepto útil? Y eso depende por supuesto del uso que se le dé. Si se usa para reforzar el reconocimiento de la naturaleza eterna de la vida, es ciertamente útil. O sea, si yo uso la idea de la reencarnación para pensar, no es cierto que la vida sea la expresión del nacimiento y la muerte. El intermedio entre esos dos lapsos no puede ser la vida tiene que ser algo continuo. Entonces, si yo pienso que la vida es eterna y voy a usar el símbolo de la reencarnación para decir que yo persisto en la vida, entonces es válido no porque sea real, sino por la utilidad a la que sirve. ¿Okay? Entonces, es como comparar a la carreta con el automóvil. O sea, la carreta era válida para la función que cumplía, pero un automóvil de nuestros días es más rápido, lo que no significa que el automóvil sea el mejor vehículo posible. Deben haber otros. Y de hecho, el mejor vehículo posible sería estar allí ahora, sin necesidad de hacer tránsitos, ¿verdad? Eso también es posible. Eso sería lo real. Todos los otros medios en realidad son solamente útiles, herramientas.
Dice acá, ¿qué otra pregunta con respecto a la reencarnación podría ser útil para arrojar luz sobre el camino? Al igual que muchas otras creencias, esta puede usarse desacertadamente. En el mejor de los casos, el mal uso que se hace de ella da lugar a preocupaciones y tal vez a orgullo por el pasado. En el peor de los casos, provoca inercia en el presente y entre estos dos extremos puede dar lugar a muchísimas insensateces. ¿Ok? Entonces hay gente que lo va a usar, como dijimos, para elevarse, ensalzarse. Quizás sienten que en esta vida no tienen suficiente reconocimiento y prefieren plantearse como un personaje de envergadura del pasado. Es, les digo, un recurso del ego. Y también puede ocurrir que de la identificación extrema con un individuo del pasado, entonces ahora no soy nada, no significa nada esta experiencia, por lo tanto no tengo que hacer nada y entro en inercia. Entonces ninguna de esas dos posiciones es válida. Dice, la reencarnación no sería en ningún caso el problema con el que hay que lidiar ahora. Si la reencarnación fuese responsable de algunas de las dificultades a las que el individuo se enfrenta ahora, la única tarea de éste seguiría siendo la de escapar de ellas ahora. Si lo que está haciendo es sentando las bases para una vida futura, aún así solo puede solventar el asunto de su salvación ahora. Claro, lo que significa es que en realidad no tiene caso pretender que va a significar algo en el proceso de mi despertar espiritual el recordar una vida pasada. Si ocurre una memoria de ese estilo, es solamente un bump, un obstáculo en el camino, es todo lo que es. Debo observarla y dejarla ir, es como cualquier otra experiencia, tomo la lección y continúo. Dice, puede que algunos hayan resuelto en el concepto y si ello les consuela, su valor es evidente. Lo cierto es, sin embargo, que tanto los que creen en la reencarnación como los que no, pueden encontrar el camino que conduce a la salvación. Entonces no es un prerequisito para la iluminación o el despertar de conciencia el creer en reencarnación o el tener memorias de vidas pasadas. Dice, por lo tanto, no puede considerarse que sea una idea esencial en el programa de estudios. Siempre existe cierto riesgo en ver el presente en función del pasado, mas siempre hay algo bueno en cualquier pensamiento que refuerce la idea de que la vida y el cuerpo no son lo mismo y que la vida es eterna, en este caso. Entonces, si la idea nos ayuda a creer en la posibilidad de una vida continua, permanente y que es para siempre, entonces podemos encontrar utilidad. Pero si nos refuerza en el ego por el hecho de que estamos viendo al pasado y tratando de usarlo para reforzarnos en la separación, entonces no es válido. Dice, para nuestro propósito no sería útil adoptar una postura definitiva al respecto. Un maestro de Dios debe ser igualmente útil para los que creen en la reencarnación como para los que no. Exigirle una postura definitiva simplemente limitaría su utilidad, así como su propia capacidad de decisión. Nuestro curso no se ocupa de ningún concepto que no sea aceptable para cualquier persona, independientemente de sus creencias previas. Bastante tendrá con lidiar con su ego como para añadir controversias sectarias a su carga. Esto es absolutamente válido, no se imaginan cuánto. Me tocó estar como parte de una agrupación en el pasado que un poco quería seducirme a la práctica de esta agrupación a través de venderme la idea de que yo había sido un gran personaje de la era egipcia. Entonces, obviamente si yo aceptaba los términos en los que ellos me planteaban las cosas, yo podía ser reconocido como este individuo de realeza espiritual del pasado. Si mi despertar espiritual dependiera entonces de los reconocimientos que hubiera recibido en mi pasado, entonces esta experiencia actual no tendría sentido. Yo solamente puedo despertar en el ahora, no puedo despertar hace 5.000 años en el pasado, ni puedo despertar dentro de 5.000 años en el futuro. Entonces no tiene ningún sentido en realidad tratar de vanagloriarme de méritos previos. Y como dice el curso, no tiene sentido creer en reencarnación en el sentido de que este cuerpo también es una forma del sueño, como lo fue ese cuerpo hace 5.000 años atrás. Así que dejemos a un lado el ego y enfoquémonos en lo real, ¿verdad? Y dice, bastante tendría con lidiar con su ego como para añadir controversias sectarias a su carga. Tampoco sería ventajoso que alguien aceptara el curso prematuramente solo porque éste apoya una creencia que él ha albergado por mucho tiempo. Es como que el curso dijera, todos los que creen en la reencarnación vengan a mí, les voy a dar por su lado y ustedes sepan que es real, solamente para agarrar gente, ¿no? Para ponerlos en el plan sectario
y proselitista, ¿no? Pero esa no es la intención del curso. La intención del curso es despertarnos. Entonces nos está poniendo al frente la idea de que la reencarnación es solamente eso, es una idea, ¿okay? Y luego nos dice, no puede hacerse demasiado hincapié en el hecho de que el curso se propone, o lo que se propone, es una completa inversión del pensamiento. Cuando esto finalmente se logre, cuestiones tales como la validez de la reencarnación dejarán de tener sentido. Hasta entonces es probable que sea simplemente motivo de controversias. El Maestro de Dios, por lo tanto, hará bien en alejarse de todas esas cuestiones, ya que aparte de ellas es mucho lo que tiene que enseñar y aprender. Debe aprender y enseñar que las cuestiones teóricas no son más que una pérdida de tiempo, puesto que desvían al tiempo del propósito que se le asignó. Si un concepto o una creencia tiene aspectos útiles, se le dirá. También se le dirá cómo usarlos. ¿Qué más necesita saber? ¿Quiere decir esto que el Maestro de Dios no debe creer en la reencarnación ni discutirla con otros que sí creen en ella? Por supuesto que no. Si él cree en la reencarnación, sería un error que renunciase a su creencia a menos que su maestro interno así se lo aconsejase. Y eso es muy poco probable. Es posible que se le indique que está haciendo un mal uso de la creencia, de tal manera que ello resulta perjudicial tanto para el progreso de su alumno como para el suyo propio. En ese caso se le recomendaría una reinterpretación, puesto que ésta sería necesaria. Lo único que se tiene que reconocer, no obstante, es que el nacimiento no fue el principio y que la muerte no es el final. Mas, ni siquiera esto se requiere del principiante. Él solo necesita aceptar la idea de que lo que sabe no es necesariamente todo lo que es posible aprender. Su jornada habrá comenzado. O sea, nos está pidiendo no aferrarnos a una idea con una suerte de dogma de fe. Ya bastante tenemos de eso con el tema de las religiones. Nos pide mantener una mente abierta en relación a todo, aún a tu propia experiencia. O sea, puedes vivir la experiencia de vidas pasadas. Eso no significa que éstas sean reales. Simplemente son símbolos que te están llevando en una dirección. Quizás te invitan a la concepción de que quizás no eres un ser del tiempo, eres algo más. Y quizás la vida es realmente eterna. Entonces vamos a dejarlo ahí por ahora. Repasen estas ideas, considérenlas. Realmente el ego no debería servirse de ideas como esta para afianzarse en la separación. Y ustedes tampoco. Los invito a un webinar que viene a celebrarse el día julio 11 a la 1 de la tarde, donde vamos a hablar de todos estos tópicos si ustedes quieren. Vamos a desarrollar un curso de milagros en este webinar del 11 de julio, que cae sábado a la 1 de la tarde, hora del Pacífico. Ahí ustedes van a poder plantear sus preguntas en vivo. Yo voy a estar aquí desde California respondiendo y con una cámara de video en donde ustedes estarán mirándome y vamos a estar en tiempo real intercambiando información. Voy a estar dando lectura al curso y explicando punto por punto todo lo que significa cada uno de los párrafos. Ya iniciamos el mes pasado y ahora vamos a continuar en el mes de julio con otro webinar, esta vez sábado 11 de julio a la 1 de la tarde, hora del Pacífico. Así que los espero a todos ustedes en este webinar. En este video se les va a invitar también. Ustedes quizás van a poder ver aquí abajo de la pantalla una invitación a acceder a otra página donde pueden inscribirse para este evento. Ya tenemos varios amigos que nos están siguiendo en los webinars y esperamos que la comunidad virtual continúe creciendo. Gracias por su atención el día de hoy y nos mantenemos en comunicación muy pronto. Que tengan muy buenas noches. Adiós.